que simplemente nos va a ayudar a no distraernos tanto, o tal vez puede ayudarnos a distraernos más, no sé, eso dependerá de cada uno. Ahora sí, gracias. Hemos visto en este tiempo, los domingos hemos estado leyendo, pensando, estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos que estaban allí en Corinto. Y el apóstol Pablo tiene que escribir estas cartas a estos hermanos en respuesta a algunas preguntas que ellos habían estado haciendo. Entre las preguntas que estos hermanos le hicieron a Pablo se encontraban dos temas, porque no eran solo preguntas, sino dos temas, dos grandes temas. Uno que tenía que ver con la alimentación, aquellos alimentos que eran entregados a los ídolos, pero también el apóstol Pablo tiene que escribir a esta iglesia, a estos hermanos, acerca de las relaciones interpersonales. Y esto abarca también la relación de marido y mujer, y abarca el vínculo que Dios ha creado, el vínculo que Dios ha formado. Y hemos visto cómo debe ser ese trato del hombre a la esposa, de la esposa al hombre, y cómo es la forma que Dios espera que nosotros nos estemos tratando y de qué forma hacerlo también. Así que hoy vamos a estar viendo un poco ahí en el capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 17 hasta el 24. Y luego de que Pablo le está hablando ahí acerca del matrimonio y acerca de el matrimonio entre creyentes, ¿tá? Cómo debe permanecer ese vínculo, y nosotros debemos hacer, los que estamos casados, debemos hacer todo lo posible por mantener ese vínculo que Dios ha formado. Entonces, Pablo da una serie de consejos y, valga la redundancia, aconseja a estos hermanos a justamente mantener eso. Pero también da consejos a aquellas personas que se convirtieron a Cristo y ya estaban casados. Entonces, tal vez en el matrimonio uno se convirtió y el otro no. Y bueno, si el no creyente estaba de acuerdo con este nuevo creyente que se convirtió a Cristo y deciden caminar juntos, no hay razón alguna para separarse. Y vemos una y otra vez donde el apóstol Pablo aconseja que el creyente debe mantener ese vínculo. El creyente debe mantener ese vínculo, debe guardar, debe salvaguardar esa relación. Entonces vamos a ver ahí en 1 Corintios, capítulo 7, vamos a ver esto, cómo Dios llama a cada uno. Dios llama a cada uno. Y puse en rojo a propósito ese cada uno. Porque el llamado que Dios hace es un llamado personal. Dios llama al matrimonio a conservarse, pero llama a que el hombre y que la mujer guarden ese vínculo. Dios hace un llamado y da una responsabilidad a cada uno de ellos. Y así con eso vamos a ir pensando un poco más. Dice, pero cada uno, dice el versículo 17, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno Sí. Sí, un segundo. Ahora sí. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso
quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y fíjense que esta palabra que está en rojo ahí aparece 3 veces. Aparece en estos versículos que leímos, aparece 3 veces. Y eso me tiene que llamar la atención. Me tiene que llamar la atención. Dice, cada uno, como fue llamado, en el estado en que fue llamado, cada uno, en la situación en la que estaba, en lo que estaba haciendo. Obviamente que no estamos hablando de una situación de pecado, ¿no? Si fue llamado en pecado y seguir en el pecado, si estoy diciendo eso, sáquenme de acá porque no es lo que Dios dice. Entonces, en la condición en la que se encontraba, en la situación económica, en la situación social, en la condición que se encontraba, sea esclavo, sea libre, sea amo, debía permanecer. Y vamos a ver ahí 3 cosas que van a ir apareciendo en la pantalla. Vamos a ver 3 puntos ahí. Vamos a ver 3 puntos en los que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando y llamó a estos hermanos allí en Corintio en estas 3 áreas o en estos 3 puntos. Llamados a permanecer, llamados a obedecer y vamos a ver un llamado a la libertad. Y parece medio cómico, ¿no? Pensar en el casamiento y llamado a la libertad. No, quédense tranquilos que no es de esa clase de libertad. Dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Dios está llamando a una permanencia. Vamos a empezar ahí por el permanecer. En la siguiente, la otra. ¿No puse nada en esa de permanecer? Bueno, no importa. Se los digo de acá. Permanecer, Dios nos está llamando a permanecer. Como dice ahí en el versículo 17, cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El apóstol Pablo está hablando, escribiendo a estos hermanos, pero Pablo les dice, a ver, esto yo les estoy aconsejando a ustedes, no solo se los digo a ustedes, esto mismo lo predico en todas las iglesias. Porque el que llama es uno. ¿Quién es? Es Dios. A quien llama Dios es a cada uno. Entonces, lo que Dios te llama y lo que Dios te dice a ti que hagas, eso es lo que tienes que hacer. ¿Se entiende? Entonces el apóstol Pablo es lo que empieza diciendo ahí. Dios, que fue quien lo llamó, repartió como Él quiso y Él llamó a quien Él quiso de la forma y en la condición en la que estabas, porque Él así lo quiso, y Dios quiere que nosotros estemos haciendo, estemos obedeciendo como Él quiere que hagamos. Ahora, uno puede pensar un poco más atrás y pensar en qué iglesia era esta. Estos corintios eran judíos, algunos, habían griegos, pero lo que estaba pasando era que se estaba metiendo esto del judaísmo. Entonces habían personas que estaban judaizando, eran los famosos judaizantes, que lo que hacían era transmitir
la ley, pero la ley estricta, esa ley de decir solo mandamientos. Pero estaban en aquella postura de exigir que se cumplan los mandamientos cuando ni siquiera ellos mismos estaban cumpliendo. Entonces, ahí el apóstol Pablo pone uno de los ejemplos y le dice el 18, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Quédense, permanezcan en esa condición. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Estos judíos que se habían estado convirtiendo a Cristo, creyentes nuevitos, aquellos judíos que ya estaban allí, que habían conocido, estaban aplicando para otros la ley. Entonces cada uno que se convertía, que no era judío, les estaban exigiendo que se circunciden. Entonces, ellos eran judíos, se habían convertido a Cristo, estaban en el cristianismo, y como ellos eran judíos, y el judío tenía esta señal en su cuerpo, la circuncisión, exigían, creyendo, bien intencionados, porque no había mala intención en esto, ellos creían que esto era lo correcto, querían que se viera en estos nuevos creyentes esa señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y eso lo vemos allí en Génesis 17. Entonces, un pacto que Dios hizo con Abraham, que iba a trascender generaciones, era el pacto de lo que Dios había hecho, de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero no era para la época de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo ahora, el Señor Jesucristo ya había cumplido la ley, el Señor Jesucristo ya había venido, ya había dado final a la ley, había ido al cielo, está en el cielo y envió al Espíritu Santo. Cuando envía al Espíritu Santo, comienza el libro de Hechos a verse todas las obras que el Espíritu Santo hizo por medio de los apóstoles, formando el cuerpo de Cristo, formando la iglesia. Entonces ahora el nuevo pacto en Cristo no necesitaba esa señal del viejo pacto que había sido con Abraham. No era necesario circuncidarse. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, si tú eres judío y estás circuncidado, permanece así como estás. No hay ningún mal en eso. Ya estás circuncidado. Ahora, si no eres judío y no estás circuncidado, no es más necesario que te circuncides. No es necesario que en el varón a los 8 días de nacido se corte el prepucio. No es necesario. Entonces, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, hermanos, no es necesario que volvamos atrás en el tiempo. No es necesario que volvamos a la ley, porque la ley ya fue cumplida en Cristo. No es necesario ir al antiguo pacto, porque Cristo ya lo completó. Entonces, el tiempo de la ley quedó finalizado en la cruz de Cristo. La gracia de Dios se extendió a cada uno de nosotros. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, permanezcan como están. Si no eres judío, no te quieras hacer un judío. Si ya te circuncidaste, no quieras volver a coser el prepucio. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, quédense en esa situación, permanezcan como están, permanezcan en eso. Y el pacto, esta circuncisión, como les decía, que la vemos allí en Génesis 17, versículo
9 al 14. Ustedes, los que están anotando, pueden escribirlo y después lo buscan, así no perdemos tiempo, pero ahí está el diálogo de Dios con Abraham, dándole la promesa, dándole su pacto, y le habla acerca de esta circuncisión. Pero esta era una circuncisión física. Esta era la circuncisión, la señal física del pacto de Abraham. Esta era la ley. Pero cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, veamos lo que dice. Versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y circuncidará, dice el versículo, Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová. Esta es la circuncisión verdadera. Esto es a lo que el Señor Jesucristo se refirió en el Nuevo Testamento. Hablando también de la circuncisión y toda la ley y todo lo demás, el Señor Jesucristo le dice, la verdadera circuncisión es esta, la del corazón. Que se circuncide, que se quite, que haya esa señal en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa es la circuncisión verdadera. Esa es la circuncisión que todos debemos tener. La circuncisión, la del corazón. Y esa la hace solamente Dios. No es hecha de mano de hombre, no es hecha de voluntad de nadie. Solo la hace Dios. Entonces, por un lado vemos eso. El apóstol Pablo hablando esto a estos creyentes que eran judíos. Pero también el apóstol Pablo está hablando en esto mismo de permanecer. Dice, cada uno ha sido llamado estando en una condición social. Pablo le escribe a personas que eran esclavos, otros eran libres. Algunos tenían esclavos a su cargo. Entonces, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, no importa la condición social que tengas, si tienes más, si tienes menos. No importa si estás allá arriba, por llamarlo de una forma, o estás por debajo de todo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo ese llamado es, si eres esclavo, si eres un esclavo y tienes la condición de poder ser libre, tienes la posibilidad de poder ser libre, aprovecha esa posibilidad. Se daba la condición de que alguien fuera y pagara el precio por ese esclavo, y ese esclavo era libre. Si alguien viene y paga por ti el precio, aprovecha esa oportunidad. Sé libre de esa esclavitud. Hablando de lo físico, más adelante vamos a ver de esa esclavitud espiritual. Hay un llamado a permanecer. Pablo no quiere decir con esta situación o con esto que uno se ponga en esa situación de decir, yo soy esclavo, nunca voy a ser libre, ¿no? Opuesto hoy en día, yo soy empleado, nunca voy a poder ser patrón, ¿no? Entonces hoy nosotros lo podemos ver de este lado y aplicándolo a nosotros podemos pensarlo de esta forma. Yo hoy soy empleado, pero si tengo la posibilidad de mejorar, si tengo la posibilidad de un ascenso en mi trabajo, aprovecha esa oportunidad. No te quedes en esa desidia, en ese desinterés, no te quedes en ese conformismo de decir, ya me conformo con esto. Tampoco pasarnos al otro lado de ser avaros ni nada de eso, ¿no? Ni andar detrás de
de querer acumular riquezas, pero si tengo la posibilidad de mejorar la situación en la que estoy, aprovechar esa oportunidad, no ser insensatos. Y esto puede ser a nivel de estudio, a nivel de trabajo, a nivel incluso de nuestra propia casa. Si tengo la posibilidad de dar una mejora, aprovecha. ¿Se entiende? Entonces, cada uno ha sido llamado estando en una condición social, pero esto no es un llamado a la desidia, como le decía, ni a la mediocridad. Es un llamado a que si existe la posibilidad de poder mejorar, mejorar. Pero si no tengo la posibilidad, no quiere decir que me quedo haciendo la plancha. Si no tengo la posibilidad y tengo que seguir siendo empleado, por llamarlo de alguna forma, tengo que ser el mejor empleado. Tengo que dar lo mejor de mí, porque yo no tengo que trabajar para que me vea el patrón. Mi patrón es el que está en el cielo. Entonces yo tengo que trabajar y hacer todo como para quién, como para el Señor. Entonces si yo cada día que voy a mi trabajo, cada tarea que tengo que hacer, la hago como para el Señor, no voy a estar en esa mediocridad. No voy a estar en esa desidia de decir, total si nadie me ve. ¿No? Trabajemos, seamos esforzados y vamos a ver que el año que viene el patrón va a estar mejor. Le va a ir bien. Seamos buenos en lo que hagamos. Entonces, ser esforzado, tener esa dedicación, eso va a dar gloria y honra a Dios. Y en esto tiene que ver con permanecer. Permanecer dando lo mejor. En el lugar donde estoy, en la condición en la que estoy, no solo conformarme con ser uno más del montón, tengo la posibilidad de ser mejor, no mejor para compararme, sino dar lo mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios con eso. Tenemos ese el llamado a permanecer dando lo mejor, llamado a permanecer siendo la imagen de Cristo en el lugar donde estoy. Llamado a permanecer cerca de Dios. Llamado a permanecer en esa circuncisión de nuestro corazón, amando a Dios con todo nuestro ser. Como dice ahí en Deuteronomio, ¿no? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No está hablando de un vivir, de tener vida. Está hablando a vivir esa vida abundante que Dios ofrece. A vivir en plenitud, gozoso. Lo segundo que vamos a ver es a vivir en esa obediencia. Estamos llamados a vivir en obediencia, llamados a vivir obedeciendo a Dios. Saben, esta no es una palabra que a mí me siente muy bien. La exijo mucho, pero me cuesta mucho más. Entonces nosotros por ahí muchas veces exigimos obediencia cuando somos padres, ¿no? Pero si yo primero obedezco a Dios y soy ejemplo en obedecer, no voy a necesitar exigir la obediencia de nadie. Porque mi propio ejemplo, mi propio testimonio, va a hacer que mis hijos quieran obedecer. Tenemos un llamado a obedecer. Versículo 17 y versículo 19. Cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así, ¿qué dice en su Biblia? Haga. Hacer. Obrar. Obedecer. El llamado que Dios nos hace hoy es a obedecer. A obedecer a Dios. Como vimos al comienzo, en ese título, Dios llama a cada uno. Ninguno de nosotros puede irse hoy y decir, Dios a mí no me dijo nada hoy. Porque Dios llama, Dios habla
a cada uno. Cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. No porque esté hablando yo, simplemente por lo que Dios está diciendo en su palabra. Si yo hoy cierro ahora la Biblia y ya está, quedamos con este pasaje, ya tenemos lo que tenemos que, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A obedecer, a permanecer, a continuar en ese camino que hemos sido llamados. Pero el llamado es a continuar obedeciendo. Un llamado que es un llamado personal, un llamado a cada uno. Y si lo vemos en el contexto de lo que está hablando antes, hay un llamado. La siguiente. En las otras está. Más abajo. Ahí está. Ahí. Estamos llamados a mantener el vínculo del matrimonio. Y uno dice, José, sí, pero eso no es lo que está diciendo este pasaje. Está haciendo referencia a lo que está más arriba. Y habló todos estos versículos antes acerca del matrimonio, acerca de la relación. El llamado que nosotros estamos teniendo es a obedecer en cuanto a mantenernos en el vínculo del matrimonio. ¿Por qué? Porque los cristianos de la iglesia de Corintio, lo bueno es que pasa solamente en esa iglesia pasada. Estas personas estaban casadas y querían rajarse. Sí, esa es la palabra. El que estaba casado quería dejar de estar casado. El que no estaba casado, adivinen qué quería. Casarse. Entonces, primero Pablo les exhorta, les anima y les dice, yo quisiera que ustedes permanezcan como yo, sin casarse. Pero si no pueden hacerlo porque no tienen el don de continencia, entonces cásense, porque eso es mejor que estarse quemando. Pablo dice, bueno, si van a estar haciendo cualquier cosa, cualquier desorden sexual, no lo hagan. Cásense, hagan las cosas como Dios quiere, obedezcan a Dios. Pero ellos estaban queriendo romper este vínculo. Y nosotros somos llamados a obedecer en mantener ese vínculo. Si está bárbaro nuestro matrimonio, dos cosas. Una es, tengamos cuidado de no pensar que está todo bárbaro, porque en cualquier momento se puede pudrir todo, ¿no? O dicho más bíblicamente, que piensa que esté firme, cuide que no caiga. Así no hablo tanto yo. Pero también estamos llamados a repararlo, mantenerlo y repararlo. Si vemos que hay cosas que están socavando nuestro matrimonio, nuestras relaciones, tenemos que arreglarlo. Dicho de otra forma, tengamos cuidado con esas pequeñas zorras que van minando y que van rompiendo todo. Tengamos cuidado con esas pequeñas cosas. Algo que parece insignificante, una actitud, un pensamiento, un enojo, una tapa de olla que voló, lo que sea. Tengamos en cuenta. Miremos, reconozcamos lo que tenemos para reparar y reparemos nuestro matrimonio. Tenemos que obedecer en esto. Pero también obedecer en tratar a nuestra esposa, o en el caso de las mujeres a su esposo, con esta frase que quedó de ayer, como Cristo. Si esa es la vara, me queda un montón para estirarme y llegar hasta ahí, ¿no? Pero la realidad es esa. Miguel y Ethel, ¿se puede o no se puede? 50 años bajo el agua, ¿verdad? 50 años de casado. Ahí,
con altos, bajos, pero ahí. Tal vez muchas veces queriendo tirar la toalla o tirarla a ella sin la toalla, pero ahí, ¿no? Firme. Y ella también seguramente habrá querido alguna vez. Pero, y así como ellos, podemos pensar en un montón de ejemplos, ¿no? Lo pongo a ellos porque ya tienen 50, no sé si alguno llega a 50. Acá capaz que hay algunos más cerca. ¿Cuánto? Bueno, casi 40. Y así vamos escalando, ¿no? Entonces, poder permanecer, poder mantener el vínculo de matrimonio es posible. Repararlo es posible. Y todos los días estamos en ese mantenimiento, en ese reparar. Y hay que hacerlo. Y ese trato con nuestra esposa, en el caso de los hombres, tiene que ser como Cristo. Y eso es lo que dicen los pasajes anteriores. Eso es lo que venía diciendo. Entonces, lo que Pablo está haciendo acá es reafirmar lo que ya dijo antes. Y resaltar este llamado que Dios está haciendo. Un llamado a permanecer, un llamado a obedecer. Y por último, un llamado a la libertad. Dice la Real Academia que redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Redimir. Y eso es lo que nos dice ahí el versículo más adelante. El 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Lo que está diciendo es, el Señor les dio esa libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es una esclavitud voluntaria. Siervo por amor. Y el 23 dice, por precio fuisteis comprados, y no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Fuisteis comprados por precio. Y yo ponía por acá, la compra está hecha. La compra está hecha. No hay que preocuparse de nada más, no falta nada más. Ya está. Cristo ya compró, ya pagó lo que tenía que pagar. No hay ninguna deuda para atrás. Eso es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y muchas veces cantamos esa canción, hay libertad, las cadenas de la muerte, Él rompió, Él quitó. Hay libertad, claro que hay libertad. Pero la libertad no es por lo que nosotros seamos ni lo que nosotros hayamos hecho. La libertad es por lo que Cristo hizo. Y ahí vamos a ver unos versículos que muestran eso. Romanos 3. Romanos 3, tenemos ahí unos pasajes muy conocidos, pero a veces por tan conocidos lo sabemos de memoria y se nos entreveran algunas palabras. El 3.23 salta solo, ¿no? Pero vamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Romanos 3, versículo 21. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Esta libertad, esta redención, esta paga del pecado que la ley exigía. ¿Qué ley exigía eso? La ley de Dios, ¿qué decía la ley de Dios? La paga del pecado es muerte. Esa era la ley de Dios. Ahora, si nosotros nos quedamos solamente con esa parte del versículo, no hay salvación para ninguno de nosotros. Porque esa es la ley, eso es lo que se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice acá? Todos, no hay diferencia, todos pecaron. Están destituidos, están separados, están lejos de la gloria de Dios. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Este Jesús que Dios lo puso y lo vio propicio, lo vio adecuado para pagar, para morir en aquella cruz por medio de nosotros y para nosotros, y por medio de Cristo, a los que creen en Él, a los que le recibieron, poder ser llamados sus hijos, poder ser redimidos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28 y 29, 28 al 31. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que está diciendo es, no es por lo que ustedes son que llegaron a la salvación. No es por lo que tú eres. Eres un grado 5 en no sé qué. Para la salvación no influye en nada. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y así como eso podemos seguir viendo estos otros versículos, pero vamos a ir al de Hebreos, capítulo 9. Dice así, desde el 11 voy a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces entró Jesús? ¿Cuántas veces tuvo que padecer? Una sola vez. Y con eso obtener eterna redención. ¿Para quién? A nuestro favor. Eterna redención. Entonces, finalizamos por acá y simplemente quería compartir estos 3 puntos que tienen que ver con lo que el apóstol Pablo está enseñando y nos deja como enseñanza a nosotros también. Hay un llamado de Dios a cada uno de nosotros. Ninguno puede decir, no, eso no es para mí. Hay un llamado de Dios. Dios hoy te llama a ti puntualmente por tu nombre y te dice que debes permanecer. A veces tenemos ganas de tirar la toalla. A veces tenemos ganas de desistir. Pero allí está el Señor diciendo, permanece.
El segundo llamado que Dios nos hace es a una obediencia. Obediencia a cumplir lo que ya sabemos que su palabra dice. Obediencia a aquello que ya conocemos. Está bien querer buscar y conocer más, pero tenemos que aplicar lo que ya conocemos. Y el tercer llamado que Dios hace es a una redención, a una libertad. Libertad de esa esclavitud al pecado. Libertad a esa condenación que teníamos sobre nosotros. Porque ninguno de nosotros se salva, o se salvaba, mejor dicho. Todos nosotros hemos pecado y merecíamos ir al infierno. Pero Jesús, el enviado de Dios, vino a morir en la cruz, a ocupar mi lugar, pagar el precio de mi pecado y de esa forma redimirme con su sangre. Esa sangre que me da perdón. Ese es el pasaje de Colosenses, si no me equivoco. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En Jesús está la redención. Si ya conocemos a Cristo, los dos primeros llamados son exclusivamente para nosotros. Y aún el tercero también, si estamos luchando con situaciones de pecado en nuestra vida y que necesitamos que Dios nos dé libertad. Entonces, pensemos en esto. La compra está hecha. El precio ya se pagó. La redención está hecha. No hay que volver a crucificar a Cristo, no tiene que volver a venir. Cuando venga va a ser para establecer su reino. Cristo murió una vez y para siempre, para obtener eterna redención. Ya no hay más culpa sobre nosotros, ya no hay condenación. Solo tenemos la seguridad de que los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que seguir en esa libertad que ya tenemos. Tenemos que permanecer caminando como Dios quiere que caminemos. Y tenemos que seguir obedeciendo o empezar a obedecer lo que Dios ya nos ha dejado y que por ahí estamos mirando para el costado porque esto a mí no me toca. Sergio.